El libro es una obra del sacerdote español José Antonio Pagola, teólogo de la Universidad Gregoriana de Roma y exvicario de la diócesis de San Sebastián. En su obra se adentra a la vida de Jesús, tratando de separar al Jesús histórico del Cristo de la fe, generando una extraña censura en la Conferencia Episcopal Española. 5 años después de la aparición del libro, la Congregación Romana de la Doctrina de la Fe dictaminó que el Jesús de Pagola no contiene ninguna proposición contraria a la fe y está libre de herejías. Pagola sostiene que su propósito es volver a Jesús como fuente única de verdad para entrar al servicio de un mundo más humano. Emplea los medios científicos de la moderna investigación histórica, evitando utilizar su fe como instrumento de interpretación. Pagola nos lleva a Jesús para conocer a ese Dios que no debe ser ni ídolo ni amenaza. Nos invita a verlo con presencia amistosa y cercana hacia todos, y no hacia un grupo escogido y seleccionado por Dios en forma exclusiva. El escritor describe el entorno en que vivía Jesús, el judío de Galilea, quien provenía de Nazaret, un pequeño poblado de esa región sometida al Imperio Romano, perteneciente a la provincia romana de Siria, desde el año 63 a.C. Jesús nace en tiempo del emperador Augusto y es crucificado en el de Tiberio. Galilea no superaba los 150.000 habitantes y Nazaret entre 200 a 400 habitantes. La región, fundamentalmente campesina, era maltratada por la alta carga tributaria necesaria para sostener el templo judío y la aristocracia sacerdotal, ocasionando un alto endeudamiento del campesinado que generó la pérdida de sus tierras y por consiguiente causó en la población más indigencia, prostitutas y desechables dentro de esta sociedad. Todo un entorno propicio para que Jesús actuara, invitando a un nuevo mundo más justo, más fraterno, llamado por él el reino de Dios. Jesús marcha al desierto en busca de Dios, pero respeta la identidad religiosa de Israel, representada en la Torá y su ley, para más tarde enseñar una forma distinta de vivirla. Conoce a Juan el Bautista, que tiene la idea de crear un pueblo renovado para llegar a la tierra prometida y entrar de nuevo en ella, con un pueblo convertido y perdonado por Dios, una vez su gente fuera bautizada en las aguas del río Jordán. Eran comunes los ritos purificadores en ese entonces y existían muchos movimientos bautistas que los practicaban. Cerca del lugar, los monjes del monasterio de Qumran también realizaban este tipo de ritos, y fue en esa región, al norte del Mar Muerto, donde encontraron en la década de los 50 los rollos del Mar Muerto, una colección de textos contemporáneos a Jesús y sus discípulos que han ayudado a entender el nacimiento del cristianismo al interior del judaísmo. Jesús, fascinado con el Bautista, permanece algún tiempo con él y se bautiza en el Jordán en torno al año 28. El Bautista se convierte en profeta peligroso para Roma y Herodes, tetrarca de Galilea, lo ejecuta. El proyecto de Juan queda entonces interrumpido. Sin embargo,
Jesús lo transforma en un proyecto nuevo, orientado también hacia la renovación de Israel, evitando verlo como el juicio de Dios hacia el pueblo pecador. Para Jesús, Dios nos acoge a todos como Salvador y no como juez. Comienza un recorrido con sus discípulos por la tierra prometida, curando enfermos, liberando poseídos y abrazando a niños y mujeres olvidados, proclamando con pasión la llegada del reino de Dios, un mundo nuevo que libera a las personas de la deshumanización y el sufrimiento. Jesús deja el desierto y regresa a Galilea en ese mismo año 28, se instala en Cafarnaún, un pueblo pesquero al lado del lago de Galilea, continúa catequizando a través de parábolas un nuevo lenguaje caracterizado por su creatividad y sencillez, que impacta a la gente y la invita a pasar de un mundo viejo convencional a uno nuevo lleno de vida, al reino de Dios. Su mensaje, en esencia, es uno solo: ser misericordiosos como el Padre del cielo, para que, siguiendo su ejemplo, seamos compasivos con la gente. Jesús es considerado por sus contemporáneos un curador y exorcista. Es difícil probar el carácter histórico de los textos protagonistas como curador, pues gran parte de los testigos seguidores de él embellecieron esos relatos para ofrecer una visión teológica, es decir, una expresión divina convertida en actividad hacedora de milagros. Jesús contagia salud y vida, despertando energía en el ser humano para hacer posible la recuperación de la salud. Sin embargo, su curación es una sanación integral que lleva al enfermo al seno de Dios, reavivando su confianza en Él para producir con fe su alivio. Como exorcista, se acerca a los poseídos y los liberaba de los espíritus malignos, prometiéndoles la llegada de un nuevo reino, donde la maldad y el sufrimiento de los desechados por esa sociedad era reemplazada por la compasión y misericordia de Dios hacia ellos. Jesús llega a Jerusalén, pero se aloja en Betania, una pequeña aldea a 3 kilómetros de allí, en casa de unos amigos. Se reúne con los 12 elegidos, un grupo heterogéneo y con muchas diferencias entre ellos. La gente percibe a estos como las 12 tribus de Israel, despertando el sueño de volver a ver a su pueblo, formando un solo reino, como en tiempos de David 1000 años atrás. Llega montado en un asno, anunciando el reino de Dios como reino de paz y justicia frente a un imperio romano construido sobre la violencia y la injusticia. Va al templo y, al verlo convertido en un centro atiborrado de vendedores y compradores, reacciona expulsándolos por hacer de la casa de su padre una casa de comercio. Anuncia el final de ese orden de cosas. Luego organiza una cena especial de despedida con los 12 elegidos, una comida fraterna con sus seguidores, como aquello que alimentará el espíritu de servicio al proyecto de Dios, semilla de lo que será en el futuro su movimiento a través del cristianismo. Jesús se vuelve un estorbo para muchos en esa sociedad. Es así como los fariseos, grupo
ortodoxo, pregonante de pureza religiosa, rechaza al Jesús que habla en nombre de Dios con autoridad divina. Sin embargo, fue el Sanedrín, alto tribunal judío en cabeza de Caifás como sumo sacerdote, quien lo condena a muerte. Y de igual forma es sentenciado por los romanos por criticar radicalmente al imperio de Tiberio. Comienza la pasión o sufrimiento de Jesús, considerada históricamente un hecho cierto, aunque con algunas diferencias entre los evangelistas. Es apresado por el Sanedrín en el huerto de los Olivos de Getsemaní para ser enjuiciado por Poncio Pilato, prefecto de los romanos. Ambos lo sentencian a muerte por motivos políticos. Todo lo que va en contra de la paz romana es duramente castigado. Jesús escucha la sentencia de su crucifixión y se aterra de lo que será su futura ejecución, pues sabe de la lenta tortura que le espera. Es flagelado y torturado en el camino, llevando el travesaño horizontal de madera sobre sus espaldas, que será pegado al vertical fijo, que lo espera en el sector destinado para ello, llamado el Calvario, o lugar de la calavera en la colina del Gólgota. Es crucificado probablemente el 7 de abril del año 30, acompañado de su madre y María Magdalena. Nadie sabe qué dijo en su agonía final. Se sabe que experimentó un último grito inarticulado que aún no ha sido descifrado. Sus discípulos vuelven a Jerusalén y se reúnen en nombre de Jesús, y todos manifiestan en lenguaje diferente que está vivo y que Dios lo ha resucitado. Su resurrección no es un retorno a su vida en la tierra, no es la reanimación de un cadáver, es mucho más que eso. Los evangelistas no se atreven a narrar la resurrección de Jesús al ver su tumba vacía y no imaginan un Jesús resucitado sin cuerpo. Sus relatos sobre las apariciones de Jesús suscitan cierta confusión. La resurrección de Jesús es la entrada a un nuevo camino, es entrar en la vida de Dios, abriendo paso a la resurrección de todos como fuente de salvación. El sepulcro vacío no es lo que da la fe en Cristo, más bien es el encuentro de sus seguidores con Jesucristo, un Cristo lleno de vida, animándolos y guiándolos hacia el reino de Dios, hacia un Dios que perdona, hacia un Dios que es amor. La pregunta que yo me hago después de leer el libro es: ¿qué hace diferente al Jesús histórico del Cristo de la fe? ¿Su mensaje o la interpretación que de él hacen sus seguidores?